Muchas gracias, Paco. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes por venir. No sé si vamos a hablar en gran detalle del cerebro, como la idea era daros una charla lo más divulgativa posible. Me gustaría simplemente contaros aspectos relevantes, hacer como una especie de viaje al interior del cerebro, viendo una serie de curiosidades, algunas de las cuales estoy casi convencido de que el público las conoce y otras muy posiblemente sean desconocidas. En cualquier caso, el cerebro no cabe duda de que es el órgano más enigmático del cuerpo humano, ya que no solamente controla nuestro organismo y regula nuestra conducta, sino que también permite relacionarnos con otros seres vivos y especialmente con el medio o con el entorno que nos rodea. El estudio del cerebro comenzó hace bastantes años y lo que sería la neurociencia moderna, tal y como la conocemos hoy en día, el padre de la neurociencia moderna fue esa persona que tienen ahí en la diapositiva, don Santiago Ramón y Cajal, que como ustedes saben fue Premio Nobel de Medicina en 1906. Fue pionero en aquellos años tan difíciles y las técnicas que introdujo le permitieron estudiar con un gran detalle la estructura microscópica, el interior del cerebro. Desde la época de Ramón y Cajal hasta el día de hoy, pues se pueden imaginar que efectivamente ha habido muchísimos avances en el cerebro, pero a pesar de todo, como es un gran desconocido, el cerebro, uno de los retos de la neurociencia y de la ciencia en general a día de hoy sigue siendo el conocer el diseño estructural de los microcircuitos cerebrales y cómo estos circuitos contribuyen a la organización funcional del cerebro. Porque el cerebro en particular, y esta parte que ven aquí, si soy capaz de encender, esta parte que ven aquí en la parte más externa del cerebro, ¿vale?, que es la corteza, ahí es donde reside nuestra humanidad. Es decir, que la corteza cerebral es la que nos permite tener capacidades que nos diferencian a los seres humanos de otros animales. Gracias al desarrollo y a la evolución de esa corteza cerebral, somos capaces de realizar tareas tan sumamente complejas y específicamente humanas, como por ejemplo escribir un libro, pintar un cuadro, hacer grandes obras como los puentes, las carreteras, los barcos, grandes edificios o incluso el escribir una gran sinfonía. Bueno, pues como les decía, desde Cajal hasta hoy, especialmente en las últimas 2 décadas, han habido muchos avances en el estudio del cerebro y se ha estudiado desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista fisiológico, etcétera, etcétera. Pero incluso a día de hoy sigue habiendo una enorme cantidad de preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿qué sustrato neuronal hace humano al ser humano? ¿O cómo se regula nuestra vida? Habilidades complejas desde que somos pequeños hasta que somos adultos. ¿Mediante qué mecanismos se puede extraer esta información del cerebro para tener un recuerdo, por ejemplo? ¿O cómo se altera el cerebro y se produce una enfermedad neuronal que afecta al sistema nervioso central? Estas y otras muchísimas preguntas más que posiblemente tengan ustedes en la cabeza están aún sin responder. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hay tantas preguntas y es tan difícil de responderlas? Bueno, pues esta pregunta, el por qué es tan difícil, está relacionada con esta otra. ¿Es acaso porque el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano? Bueno, como saben, el cuerpo humano está formado por una serie de órganos, 5 de los cuales son vitales, no podemos vivir sin ellos. Uno de ellos es el cerebro, otro es el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. Podemos vivir con un pulmón y con un riñón, pero no podemos vivir sin los dos. Perdón, no podemos vivir
sin ninguno de ellos. Bien, pues en una charla divulgativa semejante a la de hoy, hice una encuesta a mano alzada de cuál pensaba el público que era el órgano más complejo, según su punto de vista. Y hubo dos respuestas mayoritarias, que fueron, la mayoría de la gente, mucha gente dijo el cerebro y otros dijeron el corazón. El 55% de la gente, en una sala de aproximadamente la misma audiencia, quizás un poquito menos de los que estamos hoy aquí, y el 35% dijo que el corazón, el 10% restante dijo otros órganos. Bueno, el corazón, sin duda, es un órgano complejo. No podemos vivir sin él, evidentemente. Está formado aproximadamente por unos 2 a 3.000 millones de células cardíacas. Desde el punto de vista de las células que lo forman, está formado básicamente por 4 tipos, de los cuales uno es el más importante. Es la célula que se está contrayendo, es una célula muscular que se está contrayendo continuamente. Forma la mayor parte de las células, cercano al 90 y muchos %. Y luego hay una serie de células que abundan muy poquito, de las cuales pues están las células marcapasos, que son las responsables de ese latido que estáis viendo en esa animación, ¿vale? De marcar, no del latido en sí, sino de marcar el ritmo de ese latido. Sin embargo, el cerebro humano, a día de hoy están descritas 180 regiones diferentes, lo cual quiere decir que hay 180 regiones que tienen células nerviosas diferentes con funciones diferentes. Hay 100.000 millones de neuronas, muchas más que células cardíacas. Y además, aparte de estas neuronas, que son las células que permiten conectarse, establecer las conexiones entre las células del sistema nervioso, además hay 10 veces más de otro tipo de célula, que es la célula glial. La célula glial es una célula de soporte, es la que forma el armazón estructural y permite mantener en su posición a las neuronas, y además de esa función estructural son las que le proporcionan los alimentos a las neuronas. Las neuronas no son capaces de alimentarse por sí mismas, necesitan que otras células les ayuden, y ese es el papel de las células gliales. Bueno, pues sin duda, como ven, la complejidad del cerebro es muy grande, porque además cada una de las neuronas de esas 180 regiones se comunican con otras muchas neuronas a través de circuitos con los cuales comparten una gran cantidad de información. La función del sistema nervioso implica además la acción coordinada no de las 180 regiones, pero siempre de muchas de ellas, ¿eh? Normalmente hay más de 10, 15 o 20 regiones que están interconectadas al mismo tiempo para una determinada actividad, como puede ser pues, el pensar, el hablar, el mover la mano, etcétera, etcétera. Y además, el sistema nervioso es el que nos controla el resto de órganos de nuestro cuerpo humano. Luego, por tanto, el cerebro es sin duda el más complejo del cuerpo humano. Otra curiosidad es esta que tienen ahí. Posiblemente, no sé si los más jóvenes lo han oído, pero el resto de audiencia casi seguro que sí. Es verdad que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, ¿vale? Ha habido distintos periodos en estas últimas décadas donde de repente sale el que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Incluso hay una película de hace relativamente poco tiempo, de Scarlett Johansson, donde partía del 10% y tenía superpoderes porque llegaba a más del 80%. Bueno, esto en realidad no es cierto. Es un mito, o mejor dicho, con la terminología que se utiliza hoy en día, es un bulo, es mentira. Todo partió de un escritor, William James, que era un filósofo y psicólogo norteamericano, que dijo una frase que luego se malinterpretó. Dijo: uso solamente una pequeña parte de nuestros posibles recursos mentales y físicos. Una frase que no tiene mucha más trascendencia, pero como digo, fue cogida por un autor posterior, Dale Carnegie, que fue un escritor de libros de autoayuda, que fíjense el título del libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, nada más y nada menos, que cogió esa frase y fue el primero que dijo que utilizábamos el 10% de nuestro cerebro. Y el bulo creció no gracias a ese libro, sino porque había una serie de
investigadores, como es el caso de Carl Lansley, que era un científico y psicólogo conductista. Lo que hacía en la década de 1930-40 era algo que a día de hoy está éticamente prohibido en todo el mundo, pero que era coger una rata, le abría el cráneo, bajo anestesia por supuesto, y le quitaba pequeñas partes del cerebro, diferentes, y veía que la rata no moría. Luego, si no muere, es que no pasa nada, ¿vale? Si le quito una parte del cerebro a la rata y no muere, pues no es necesario, ¿vale? Y a partir de estos dos eventos o sucesos, se creó el bulo de que solo usamos el 10%. Pero no, el cerebro al completo es necesario para que tengamos una vida normal. De hecho, imagínense, o fíjense, estudios de resonancia magnética, que son equipamientos que miden la actividad cerebral, han permitido poner de manifiesto, demostrar que simplemente para hacer esto, abrir y cerrar la mano, se necesita el 20% del cerebro, solamente para abrir y cerrar la mano. Pues imagínense cuando además de eso combinamos la actividad, pues por ejemplo, con andar o correr, ¿vale? Por tanto, no es cierto que se utilice el 10%. ¿Cuántas neuronas caben en una cabeza de alfiler? Ya sé que es un dato muy poco relevante, pero nos da una idea de la complejidad del cerebro. Bueno, en un milímetro, en una cabeza de alfiler que mide aproximadamente 1 milímetro cúbico, ¿vale?, caben aproximadamente unas 25 o 24.000 neuronas. Las neuronas se comunican entre sí y establecen la comunicación por medio de unos contactos que se llaman sinapsis. Son los puntos en los que se intercambian la información y permiten que, bueno, pues que llevemos a cabo todas las actividades que realizamos los humanos. Bueno, pues en 1 milímetro cuadrado hay 1.000 millones de sinapsis. Imagínense ese número. Y además las neuronas, lo pueden ver en esta... perdón, no quería ir para atrás. Lo pueden ver en esta imagen. Las neuronas tienen una serie de prolongaciones muy largas. Pues bien, tienen 3 kilómetros. Si pusiéramos juntas todas esas prolongaciones, tendríamos en 1 milímetro cúbico 3 kilómetros de longitud axonal. Si la Vía Láctea se ha calculado que aproximadamente tiene 100.000 millones de estrellas, en una caja de alfileres, donde caben aproximadamente 100 alfileres, cabrían tantas sinapsis como estrellas de la Vía Láctea, o bien el número, fijaros en el número de neuronas, 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, ¿vale?, que es el número de estrellas. Por tanto, esto nos indica de la enorme complejidad del cerebro. Bien. A lo mejor no están tan familiarizadas con esta otra. ¿Depende nuestra inteligencia del tamaño de nuestro cerebro? Bien, ahí tienen una imagen comparativa de cerebros que oscilan desde distintos tipos de primates. Es una imagen a escala donde, bueno, pues sí, efectivamente el cerebro humano es más grande que el resto de primates, pero bueno, vamos a verlo. No sé si conocerán, espero que sí, a este autor. Es un escritor, Arthur C. Clarke, que fue el escritor de un libro 2001, Una odisea del espacio. A los más jóvenes posiblemente la película no les suene para nada, porque además la película tiene 54 años, pero es un clásico. Si os gusta la ciencia ficción, es un clásico de la ciencia ficción, la primera película de ciencia ficción que realmente sentó la base de la ciencia ficción moderna. Luego llegaron Star Wars y todas estas. Bueno, pues Arthur C. Clarke ideó uno de los comienzos más espectaculares, que al menos desde mi punto de vista, lo digo a título personal, se puede comenzar con un libro que llevó a la pantalla un director, Stanley Kubrick. Como digo, es 2001, Una odisea del espacio. Para aquellos de vosotros o de ustedes que no la conozcan, comienza la película con la llegada, se supone, de una vida extraterrestre hace miles de millones de años, cuando solamente había primates, homínidos en la Tierra y otro tipo de especies, pero no estaba el Homo sapiens. Y esta inteligencia o vida extraterrestre deja una piedra
rectangular de bordes pulidos, que es lo que en la película llaman el monolito, ¿vale? Ahí tienen el monolito. ¿Se ve bien? Desde aquí lo veo fatal. Bueno, resulta que hay un determinado grupo de simios o de primates que ven a este monolito y empiezan a tocarlo por curiosidad, y como resultado de esta interacción entre el monolito y el primate adquiere ciertas habilidades, de manera que le confiere, son conscientes de su propia muerte, empiezan a utilizar los huesos como armas, y todo esto les sirve de ventaja evolutiva para sobrevivir al resto de especies. Y a partir de ahí la película sigue hasta que el ser humano llega hasta el espacio. Bueno, pues está claro que el cerebro ha evolucionado durante miles de millones de años, eso es, digamos, lo que nos dice la película. Pero ¿cómo fue esto posible? Bueno, esto fue posible gracias a que había una enorme presión evolutiva. El cerebro, al menos las primeras células que pueden actuar como un cerebro, surgieron hace aproximadamente 1000 millones de años. Los primeros eran animales que tenían unas pocas células con esa actividad neuronal, que se fue haciendo cada vez más grande hasta llegar al cerebro de la vida, bueno, actual en el Homo sapiens que conocemos. Bien, la aparición de la neocorteza, de la que les hablaba al principio, de esa corteza cerebral, su expansión y diferenciación representa uno de los principales sucesos en la evolución del cerebro. Ha sido uno de los pasos más importantes. Ahí tienen también 4 imágenes a escala, de una zarigüeya, que es un marsupial pequeño, de un gato, de un chimpancé y de un humano. Aquí todo el mundo puede apreciar dos cosas. La más llamativa es que el cerebro humano es mucho más grande, por tanto uno de los procesos evolutivos ha sido agrandar el tamaño del cerebro, pero luego otro de los rasgos evolutivos es estas circunvoluciones que ven aquí, que forman la corteza cerebral, que no existe en mamíferos inferiores. La corteza de mamíferos inferiores es lisa, es plana, no tiene estas circunvoluciones. Bien, ahí tienen otra imagen comparativa de distintos primates, pero el cerebro humano no es el más grande en la escala de mamíferos. El cerebro del delfín es más grande que el de humanos, y el cerebro del elefante es más grande que humanos, y no son considerados como seres más inteligentes que los humanos, ¿vale? Aunque esto se puede cuestionar, evidentemente, pero al menos no se acepta científicamente que sean más inteligentes. Sabemos que los delfines son mamíferos muy inteligentes, sabemos que los elefantes son también mamíferos muy inteligentes, pero no son más inteligentes que los humanos. Bien, aquí les presento a dos autores que quizás no conozcan. Uno es Anatole France, que es fue un poeta y novelista francés, premio Nobel de Literatura en 1921. Quizás al que sí les puede sonar es el caso de Lord Byron, que fue un poeta británico y una importante figura del romanticismo. Bueno, en la época en la que vivían Anatole France y Lord Byron, era muy habitual que cuando una persona socialmente reputada y muy reconocida, cuando moría se le extrayeran los órganos, especialmente el cerebro, que se conservaban o que se conservan en formol. Y de hecho, los cerebros de Lord Byron y de Anatole France, uno lo pueden encontrar en un museo en París y el de Lord Byron lo pueden encontrar en el Museo de Historia Natural de Londres. Era muy habitual hacer eso. Bueno, si el tamaño medio del cerebro humano pesa alrededor, por término medio, 1400 gramos, el cerebro de Anatole France pesó 1100 y el de Lord Byron justo el doble, 2200. ¿Vale? Por tanto, esto demuestra que el tamaño ha sido importante, pero el tamaño no es lo más importante del cerebro. La inteligencia no está relacionada directamente con el tamaño del cerebro. Bien, ¿son diferentes los cerebros del hombre y la mujer?
Es verdad que los hombres tenemos una gran área nerviosa que se concentra en el sexo y las mujeres tienen una concentrada en la ropa. Bueno, de existir, ¿qué diferencias existen? Bueno, la verdad es que la ciencia no confirma o no demuestra la existencia de que exista un cerebro masculino y un cerebro femenino. Por tanto, no es cierto que existan esos dos cerebros. Sí es verdad que hay algunas diferencias microscópicas o anatómicas. Por ejemplo, en el caso del cerebro de los hombres, aquí más a la izquierda, las conexiones que se establecen entre esas neuronas de las que le hablaba al principio son más entre los dos hemisferios. Se establecen más entre los dos hemisferios y conecta regiones que están más relacionadas con la percepción visual y con la acción motora. En el caso de las mujeres, lo que más predomina, perdón, justo lo he dicho al revés, en el caso del hombre, las conexiones son dentro de un propio hemisferio, mientras que en las mujeres existe una interconexión entre los dos hemisferios. Y en este caso hay un balance entre muchas de las actividades. Esta diferencia entre las conexiones que se establecen entre los dos cerebros podría explicar por qué la mayoría de los hombres, por término medio, son más reconocidos, que son mejores en el cálculo o en las matemáticas, mientras que las mujeres son mucho más reconocidas en el lenguaje. Es posible que esto lo pueda explicar. También hay ligeras diferencias en el tamaño del cerebro. Ligeras diferencias. El tamaño del cerebro del hombre es ligeramente de un tamaño superior, pero les acabo de decir hace un par de minutos que el tamaño del cerebro no influye en la inteligencia de la persona. Y se cree que este aumento en el tamaño, que sea un poquito más grande, se debe estar relacionado con que el hombre tiene mayor musculatura, ¿vale? Y por tanto necesita más cerebro para mover todos los músculos, que es el motivo por los cuales el elefante tiene el cerebro más grande. Si tienen en mente cómo es un elefante es una masa de músculo, ¿vale? Y necesita un cerebro muy grande para mover todos esos músculos que tiene. Además, hay diferencias en cuanto a las hormonas. El hombre tiene 20 veces más testosterona y esto hace que, por término medio, pues, tenga actitudes más dominantes y que busque el sexo con más asiduidad que en el caso de la mujer. En cualquier caso, independientemente de que puedan existir algún tipo de diferencias, como digo, microscópicas o anatómicas, ninguna de esas diferencias justifica las acciones que en su nombre se puedan tomar. Y me refiero, pues, por ejemplo, a esa machista que existe, ¿no? El tratamiento machista. ¿Superan los ordenadores al cerebro humano? Creo que en principio podrían decir, pues por supuesto, yo ya no sé ni hacer una suma, tengo que utilizar una calculadora, que no es otra cosa que un ordenador minúsculo. Bueno, pues la respuesta es no. No lo supera, aunque sea difícil de creer, no lo supera. Fíjense, la corteza cerebral está formada por pequeños microcircuitos que se repiten continuamente a lo largo de esa superficie, cada uno de estos pequeños tubitos que ven ahí, que reciben el nombre de corteza o columna cortical. La columna cortical ya fue descrita por primera vez por Rafael Lorente de No, que fue un discípulo de Ramón y Cajal. Hizo la tesis con Ramón y Cajal y, como muchísimos investigadores, cuando acaban la tesis buscan hacer o ganar más experiencias saliendo al extranjero. Bueno, pues Rafael Lorente de No saltó el charco, se fue a Estados Unidos y allí estableció su vida personal y su carrera científica. Bueno, pues Rafael Lorente de No describió por primera vez la columna cortical, que estaría formada por una gran cantidad de neuronas que se comunican entre sí, ¿vale? Bien, pues en los últimos 10 años, 10-15 años, ha habido en Europa, en la Comunidad Europea, un macroproyecto de investigación que recibió, todavía lo recibe, ya ha acabado, pero recibió el nombre de Blue Brain, cerebro azul, cuyo único objetivo era conocer
la composición de esta columna vertical y hacer un modelaje con ordenadores. Este trabajo de saber cuántas neuronas había, que son aproximadamente unas 10.000 neuronas, llevó un trabajo de más de 10 años. El número de neuronas, las conexiones que establecían entre ellas, y con esa información se llevó a un ordenador. Y ese que ven ahí es el CESBIMA, el ordenador más potente que hace unos años había en toda Europa, que está localizado en Barcelona. A día de hoy, como han pasado ya unos pocos años, existe uno más potente que está en otro, no sé si es en Ginebra o en qué otro país europeo está. Pero hace unos pocos años el más potente del mundo era ese. Bueno, pues ese ordenador, o ese superordenador que ven ahí, no era capaz de modelar esa corteza cerebral humana, ¿vale? Por tanto, aunque parezca difícil creerlo, los ordenadores superan en rapidez al cerebro humano, pero no superan en complejidad. ¿Emite electricidad en nuestro cerebro? Pues van a pensar, pues no, ¿cómo va a emitir electricidad? Bueno, pues el cerebro humano produce electricidad constantemente. De hecho, esas sinapsis de las que hemos hablado hace un momento, esos puntos de comunicación entre las neuronas, de las cuales existen varios miles de millones, se comunican entre sí mediante pequeños mensajes eléctricos. De hecho, se calcula que la actividad eléctrica cerebral es de aproximadamente 15-25 vatios, suficiente para encender una bombilla, y la parte práctica de esta actividad eléctrica la tenemos, por ejemplo, en el caso de los encefalogramas, un equipamiento de uso clínico que permite medir la actividad cerebral humana, ¿vale? Bien, entonces, por tanto, emite electricidad. Y alguno de ustedes me podría decir, vale, emitimos electricidad, ¿y por qué no brillamos como las bombillas? Se ha dicho que más o menos es la potencia que tiene una bombilla. Bueno, pues no brillamos como una bombilla porque toda la energía que producimos a nivel cerebral se está transformando continuamente en forma de calor, y este calor es disipado por los vasos sanguíneos que irrigan a las neuronas o al cerebro, ¿vale? Por tanto, se elimina el calor y esto hace que haya una refrigeración continua y que pues, no brillemos como una bombilla. ¿Cuál es la composición del cerebro? Bueno, pues la composición del cerebro en su gran mayoría es agua, como el resto de nuestro cuerpo. Si por término medio tenemos un 60-65% de agua en nuestro cuerpo, el cerebro tiene un poquito más, es un poco más acuoso, tiene aproximadamente el 75%. Este porcentaje varía. Cuando nacemos con una mayor cantidad de agua, prácticamente el 80% de un bebé es agua, se van formando las células y nos vamos poco a poco deshidratando, de manera que cuando llegamos a la etapa adulta de la vejez, pues prácticamente bajamos hasta el 50%. La deshidratación tenemos que tener mucho cuidado con la deshidratación porque afecta significativamente el desempeño de todas las tareas cognitivas. Si solamente perdemos el 2% del agua del cerebro, pues nos va a resultar prácticamente imposible realizar la mayor parte de las tareas cognitivas que realizamos en el día a día. Aparte del agua, otro componente importante es la grasa. El 60% del cerebro es materia grasa. La grasa es fundamental, sin ella no podríamos vivir. Las membranas celulares, que es la capa que rodea a cada célula, pues está compuesta por una gran cantidad de grasas, La mayor parte de su composición son grasas. Y de estas grasas, las más importantes son los ácidos grasos omega 3. Por tanto, una dieta rica en este tipo de ácidos grasos es muy beneficiosa para mantener nuestras neuronas un poquito más activas. Y aparte de eso, pues hay un componente fundamental, evidentemente, como pueden imaginar, que es el caso del oxígeno que utilizamos. De todas las sustancias que llegan al cerebro, que tienen el cerebro, el oxígeno es el más importante. Si el cuerpo humano tiene aproximadamente entre 5 o 6 litros de sangre,
pues aproximadamente el cerebro utiliza el 20% de ese oxígeno, es decir, que la mayor parte del oxígeno va al cerebro porque las neuronas están continuamente actuando, incluso cuando estamos dormidos, están continuamente actuando, y para llevar a cabo esa actividad, incluso en el sueño, necesitan de un aporte continuo de oxígeno. ¿Cómo cree el cerebro que somos realmente? ¿Vale? No como lo piensan ustedes, sino cómo cree nuestro cerebro que somos. Nuestro cerebro cree que somos así. Es lo que hace unos años describió un neurocientífico, Penfield, que es lo que se llama el homúnculo de Penfield. Así es como nosotros seríamos si cada una de las partes de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, creciera en relación a la corteza que lo controla, ¿vale? Es decir, que en cada una de las partes de nuestro cuerpo está representada en la corteza, que es la zona que controla esa parte. Bueno, pues hay zonas que son mucho más importantes para el cerebro y que ocupan una mayor parte, ¿vale? Por tanto, órganos de nuestro cuerpo están representados en la corteza por la sensibilidad que tienen, ¿vale? La importancia que tienen por la sensibilidad. De esa imagen, como ven, es un homúnculo que tiene unas manos enormes y unos grandes labios y lengua. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las manos y los labios son las partes más sensibles, que más receptores sensoriales tienen de todo nuestro organismo. Por eso tienen una mayor representación en la corteza cerebral, y así es como seríamos realmente si tuviéramos representados todas esas partes. Bien, posiblemente hayan observado en los últimos años, cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular, que cuando se recupera, la afección que tiene o la secuela que le queda puede ser muy diversa, ¿vale? Le puede afectar al habla, le puede afectar al movimiento, le puede afectar a la memoria, es muy diversa, ¿vale? ¿Por qué los daños cerebrales tienen efectos tan diversos? Bueno, el motivo es porque el daño cerebral se produce en partes del cerebro que son funcionalmente diferentes. Por ejemplo, aquí tienen el lóbulo frontal del cerebro. El lóbulo frontal del cerebro es la zona del cerebro que tiene neuronas dedicadas fundamentalmente a pensar, relacionadas con el habla, la memoria y el movimiento. Por tanto, cualquier accidente cerebrovascular o un accidente de coche que nos demos un golpe en la cabeza, el daño afectará a las funciones cognitivas, como el razonamiento, las interacciones sociales, la regulación emocional, etc. Ahí tienen el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está relacionado con el lenguaje y el tacto, ¿vale? Por tanto, cualquier daño que sufra esa parte del cerebro afecta a la conciencia espacial y a la capacidad de comprender nuestro entorno tridimensional. Ahí tienen el lóbulo temporal, que contiene neuronas que están relacionadas con el oído, el aprendizaje, determinados sentimientos, de manera que cualquier daño que afecta a esa región pues puede interrumpir la formación de recuerdos, etcétera, etcétera. En el caso del lóbulo occipital es donde se encuentra la corteza visual, ¿vale? Los ojos los tenemos delante, la información que reciben los ojos atraviesa todo el cerebro y llega hasta la parte de atrás, ¿vale? La visión y, por tanto, la percepción del color o imágenes en blanco y negro. Cualquier problema o daño que sufra el cerebro en esa zona del cerebro va a dar lugar a un número importante de problemas visuales o relacionados con la visión. El cerebelo, que es esa parte que está ahí escondida por debajo del cerebro, que el cerebelo lo que quiere decir etimológicamente es pequeño cerebro, está relacionado con el equilibrio y la coordinación. El cerebelo es el responsable de que nosotros, desde que somos pequeños hasta que ya podemos andar, ese aprendizaje motor y coordinación de movimientos al andar está relacionado directamente con el cerebelo, de manera que cualquier daño pues afecta a la coordinación y al equilibrio. Y luego ya por debajo del cerebelo está el tronco del encéfalo, que contiene neuronas que están relacionadas con aspectos
que no podemos controlar, ¿vale? Más propios de la supervivencia, la respiración, el latido del corazón, la temperatura corporal, etcétera, etcétera. ¿Se puede vivir sin cerebro? La pregunta me he dado cuenta de que está mal formulada, porque la respuesta es no. ¿Cómo se vamos a vivir sin cerebro? No se puede vivir sin cerebro. ¿Pero se puede vivir sin una parte muy importante del cerebro? Bueno, pues la verdad es que sí. Ahí tienen un escáner de un niño de 4 años al nacer, y el cerebro es toda esta masa de células o de tejido que ven ahí en el centro de la diapositiva. Y este es el caso de un escáner de un niño de 4 años, perdón, al nacimiento, no de 4 años, al nacimiento, que sufrió espina bífida. El cerebro es esto que ven aquí. Lo que ven en el centro es un gran hueco, un gran agujero, no había nada. Es el caso de un niño que nació en Inglaterra en 1912, Noah, que sufrió espina bífida, hidrocefalia, y como resultado perdió una gran cantidad de masa encefálica y le dejó solamente el 2% de lo que sería un cerebro normal. 2%. La situación fue muy dramática porque los médicos le dijeron a los padres que su hijo no iba a sobrevivir al nacer, que se esperaran lo peor, que no sobreviviría al parto y que si sobrevivía iba a tener una vida muy penosa y que no iba a durar muchos años. De manera que los padres se derrumbaron, especialmente la madre. Imaginaros con el bebé no nato en el interior, sabiendo que su hijo prácticamente o no va a nacer o va a nacer con unas deficiencias tremendas. Empezaron a preparar el entierro antes de que naciera su hijo, todos los preparativos. Su hijo nació y a día de hoy sigue vivo. Y fijaros lo maravilloso y lo complejo del cerebro. A los 4 años de edad, fijaros cómo ya le había crecido parte de la masa encefálica. A los 4 años ya era capaz de mantenerse sentado, era incluso capaz de jugar a la PlayStation en la tele, y empezó a andar y a hablar a los 4 años, y a día de hoy tiene 12 y sigue vivo y sigue evolucionando. No va a recuperar una vida 100% normal, o como podríamos definirla normal, pero hay partes del cerebro que pueden aprender o llevar a cabo otras funciones, y fijaros la complejidad del cerebro. ¿Para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es el líquido que hay entre el cráneo, el hueso que nos aísla del cerebro, y el cerebro. Básicamente, el líquido cefalorraquídeo sirve para amortiguar frente a determinados golpes que podamos sufrir, ¿vale? Por tanto, actúa como un sistema de seguridad, amortiguando cualquier tipo de golpes. Pero además es el líquido por el que circulan determinadas sustancias moduladoras del cerebro, hormonas, que por tanto se necesitan para la supervivencia del cerebro, transporta nutrientes al cerebro y también elimina aquellos elementos de desecho que no son útiles al cerebro, y mantiene la presión intracraneal constante. ¿Y para qué sirve la barrera hematoencefálica? Posiblemente también hayan oído hablar de la barrera hematoencefálica, que determinados medicamentos no atraviesan la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una capa que rodea por completo a los vasos sanguíneos. Aquí tienen un vaso sanguíneo del cerebro, tienen una pequeña capa que está formada por esas células gliales de las que le hablaba al principio, células de soporte estructural a las neuronas. Forman una capa que básicamente la función es permitir el paso de aquellas sustancias que son necesarias para la supervivencia del cerebro, como el oxígeno, la glucosa, etcétera, etcétera, y permitir los desechos. Pero, y por supuesto, otra de las funciones es evitar que haya infecciones, evita el paso de virus, evita el paso de bacterias, por tanto su función es protectora del cerebro. Y desgraciadamente, dentro de esa función protectora, es el motivo por el cual muchísimos medicamentos de uso clínico no tienen ningún tipo de efecto en el cerebro o en el sistema nervioso central, o no se pueden aplicar para una patología del sistema nervioso central porque no son capaces de atravesar
la barrera hematoencefálica. Y es uno de los principales problemas en farmacología y en clínica, que hay muchísimas sustancias o fármacos que no se pueden emplear, no tienen uso clínico porque no son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Eres una persona friolera? La clave está en el cerebro. El frío es una percepción de nuestro cerebro. Está controlada por una zona que es el hipotálamo, que está localizada ahí, en la parte más profunda y baja del cerebro, ¿vale? Ahí está localizado el hipotálamo, que es la región del sistema nervioso que controla nuestra temperatura. Y normalmente el frío se debe a una serie de diferencias que hay en la presión sanguínea y en la irrigación de los capilares sanguíneos, ¿vale? Existen también, evidentemente, diferencias según la raza, según la estatura de la persona, según el ambiente en el que viva, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente se debe a cambios en la presión sanguínea. Y a veces puede ser un problema de salud, ¿vale? No siempre es un problema de una presión sanguínea, sino que hay veces o determinadas patologías que los síntomas son que empieza a dar frío. Por ejemplo, la anemia. La anemia, cuando una persona sufre anemia, posiblemente sienta que tiene un poquito más de frío, incluso aunque, digamos, la temperatura externa en el ambiente o en casa no sea especialmente fresca o fría. Cuando uno tiene la presión arterial baja, también suele tener algo más de frío, en patologías como el hipotiroidismo o el hipopituitarismo, ¿vale? Son enfermedades características que la persona siente mucho frío. ¿Por qué vamos perdiendo memoria con la edad? ¿Vale? Es uno de los rasgos más característicos del ser humano, que desgraciadamente, nos guste más, nos guste menos, vamos perdiendo memoria con la edad. Bueno, pues fue Ramón y Cajal el que describió por primera vez unas estructuras de las neuronas que reciben el nombre de espinas dendríticas, ¿vale? Les dio este nombre porque les recordaba mucho a las espinas de un rosal que tenía en casa. ¿Vale? Son estas pequeñas protrusiones que van saliendo a derecha e izquierda. Bueno, pues estas espinas dendríticas son la clave o los elementos clave a la hora de proporcionar la memoria en humanos. Las espinas dendríticas son los sitios de la neurona donde se establecen esas sinapsis de las que ya hemos hablado. Se establecen ahí, justo en la parte final de las espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son los elementos clave en la plasticidad del cerebro y en la memoria. Y además, cualquier cambio, se ha visto que cualquier cambio en la estructura o en el número de esas espinas dendríticas da lugar a algún tipo de patología del sistema nervioso central. Vale, entonces, ¿por qué vamos perdiendo memoria? Pues vamos perdiendo memoria porque se van perdiendo conexiones, se van perdiendo, como les digo, esas espinas dendríticas que por tanto vamos perdiendo sinapsis. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tienen una imagen real de una porción pequeña de una neurona humana de un paciente que murió a los 41 años de edad, ¿vale? De un accidente de tráfico. No tenía ningún tipo de patología. Lo que ven en verde es una técnica que se utiliza en morfología. Lo que ven es como un tronco central más o menos grueso, del cual salen a derecha e izquierda esas espinas dendríticas. Bueno, pues le voy a poner una imagen de la misma célula, mejor dicho, de una célula semejante a esta, de un paciente de 84 años que murió por causas naturales, no murió por Alzheimer ni por otra patología. Fíjense cómo ha sufrido un cambio en su morfología importante. Ahora esa parte central es más delgadita, no es tan ancha como antes, y si quieren contar las espinas lo pueden hacer porque ahora es mucho más fácil. Hay muchas menos espinas dendríticas, por tanto vamos perdiendo memoria porque vamos perdiendo conexiones sinápticas. Ese es el motivo real de la pregunta. Y lo mismo pasa con el consumo de drogas. El consumo de drogas, el efecto de la droga en el sistema nervioso central se ejerce de la misma manera. No voy a entrar mucho en esta diapositiva, pero básicamente esto es una imagen de un animal control y un animal tratado con cocaína, ¿vale? Y se hizo un recuento
de espinas dendríticas y la cocaína redujo significativamente el número de espinas dendríticas, ¿vale? Por tanto, el efecto que tienen las drogas sobre las neuronas es muy parecido al efecto que tiene durante el envejecimiento. ¿Tiene el estrés algún efecto sobre nuestra memoria? La respuesta es sí. El estrés tiene un efecto muy significativo en la memoria. El estrés está producido por determinadas hormonas que se sintetizan en determinadas partes del organismo, como en la glándula suprarrenal, y muchas de ellas llegan hasta el sistema nervioso central, hasta el cerebro, atraviesan la barrera hematoencefálica, no encuentran ningún impedimento y su lugar de acción es el hipocampo. El hipocampo es esta zona que ven ahí, en la parte más inferior del cerebro, es una de las regiones nerviosas más importantes que hay, al menos posiblemente sobre la que más se ha estudiado en todo el mundo, ¿vale? De la que existe más información sobre función, estructura, etcétera, etcétera, es sobre esa zona de ahí, porque es la zona que se ve afectada mayoritariamente en la mayoría de las patologías del sistema nervioso. Cuando alguien sufre epilepsia, la primera región que se afecta es el hipocampo. Cuando alguien sufre Alzheimer, de las primeras regiones es el hipocampo. Cuando alguien sufre Huntington, el hipocampo, ¿vale? Bueno, pues el hipocampo es la zona de acción de hormonas como los glucocorticoides, que son uno de los responsables de nuestros niveles de estrés, ¿vale? Los niveles de estrés son elevados cuando tenemos muchos glucocorticoides en nuestro torrente sanguíneo. Los glucocorticoides son sintetizados en la glándula suprarrenal, que es una especie como de caperuza que existe justo encima de los dos riñones, llega, como les decía, hasta el hipocampo y allí lo que va a hacer es actuar sobre las neuronas y se ha visto que produce una atrofia, es decir, una pérdida de espinas dendríticas en las células del hipocampo. Y ya hemos dicho que pérdida de espinas supone un déficit cognitivo importante, ¿vale? Por tanto, el estrés puede afectar nuestro nivel cognitivo. Y una de las teorías que existe hoy en día es que cuando un niño tiene una infancia, una persona ha tenido durante su infancia pues una vida dura, de malos tratos, etcétera, etcétera, esto se puede explicar precisamente porque afecta a las habilidades, produciendo enfermedades crónicas, alteraciones cognitivas y demás. ¿Ayudan los crucigramas a tener un cerebro más joven? Seguro que lo han leído en muchísimos periódicos. Hacer crucigramas y sudokus ayuda a tener un cerebro 100 años más joven, ¿vale? No, la verdad es que no. La respuesta es no, no ayudan a tener un cerebro más joven. ¿Eso quiere decir que yo les recomiendo que no hagan sudokus ni crucigramas? Ni muchísimo menos. Les recomiendo que hagan y además muchos. ¿Por qué? Pues porque nos enriquece. Lo bueno que tiene los crucigramas y los sudokus, entre otros pasatiempos, es que nos enriquece el léxico, nuestro vocabulario y tenemos mejores razonamientos, mejor atención, somos capaces de activar la memoria, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que les recomiendo que hagan crucigramas y sudokus. ¿Cómo enferma nuestro cerebro? Es una pregunta muy difícil de responder. De hecho, prácticamente está sin respuesta a día de hoy. Solamente hemos rascado un poquito sobre realmente cómo se pueden iniciar algunas enfermedades. Y una de las enfermedades mentales, mejor dicho, cerebrales, que no mentales, una de las enfermedades cerebrales más importantes a día de hoy, por su incidencia, por el número de casos, es la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Se caracteriza por un deterioro intelectual progresivo y, como decía antes, no hay nada mejor que una imagen. Bueno, esta serie de imágenes que ven aquí son autorretratos de un pintor americano, William Utter Mullen, que se hizo su primer autorretrato en 1967 y a partir de finales de los 90 empezó a padecer, o a mediados de los 90 le diagnosticaron Alzheimer. Como le gustaba pintar, era pintor, empezó a hacerse autorretratos y se puede ver
cómo es la evolución, cómo él vivió la evolución de su enfermedad, y fíjense cómo el Alzheimer, la enfermedad, va cambiando la percepción que tiene de sí mismo, hasta el punto de que, fíjense cómo en un periodo 96, 97, 98, 99, 2000, como en un periodo de 5 años deja de tener prácticamente conciencia de sí mismo, ya no se ve como una persona, se ve como un garabato, es tremendo. El Alzheimer, en muy pocas palabras, básicamente lo que se produce es una atrofia cortical. Aquí tienen un cerebro humano normal y aquí tienen el cerebro de un paciente de Alzheimer. Se ha producido una reducción del tamaño, una atrofia. Y esa atrofia se debe básicamente a 3 cosas. Una de ellas es que las neuronas acumulan en su interior una proteína que se vuelve loca, ¿vale? Que es la proteína tau, se vuelve loca, se rellena de esta proteína hasta el punto de que no deja que la neurona lleve a cabo sus funciones vitales de supervivencia, ¿vale? Y aparte de eso están las placas seniles, que es una proteína extracelular que se va acumulando en el exterior por fuera de las células hasta el punto de que forma una especie como de pegamento de placa que evita la supervivencia de la célula. Es decir, donde se encuentra la placa senil, digamos que ahoga, el ambiente que crea es un ambiente tóxico que hace que la neurona muera. Y el tercer rasgo de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de sinapsis, ¿vale? La pérdida de esas espinas dendríticas y de sinapsis. El caso es que al final pues, se produce un deterioro cognitivo muy dramático y muy llamativo. Vale, más o menos sabemos cómo puede empezar a enfermar un cerebro, al menos de Alzheimer. La siguiente pregunta es, ¿se puede curar, si acaso, el cerebro? La respuesta es, desgraciadamente, no. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una mayor o menor tasa de recambio o de reparación, ¿vale? El que tiene una tasa de reparación más rápida es el caso del intestino. Las células se están dividiendo continuamente por mitosis, es decir, pues a partir de una se forman 2, a partir de 2 se forman 4, etcétera, etcétera. Y esto en el intestino ocurre con muchísima rapidez. Aproximadamente la duración media de una célula del intestino es de 3 a 5 días, menos de una semana. Esa es la vida media de una célula del intestino. De manera que el ritmo de renovación es 1 millón de células por minuto. Si hacéis el cálculo, eso quiere decir que podemos renovar 90 intestinos en nuestra vida, ¿vale? Perdón, no en nuestra vida, en un año. En un año, 90 intestinos hemos renovado con esa tasa de división mitótica. Otros órganos tienen una tasa un poquito más lenta, pero aún así se están también reparando y reponiendo sus células por mitosis, pero eso no ocurre en el cerebro. Nosotros, básicamente, nacemos con todas las neuronas. Las neuronas ya no se pueden dividir porque cuando nacemos con ellas sufren un proceso de lo que se llama diferenciación. La diferenciación es que empiezan a sufrir una serie de cambios para tener una morfología determinada, una morfología como la de un árbol aproximadamente, y cuando alcanzan esa morfología ya no pueden dividirse, ya no hay ni vuelta atrás ni tienen capacidad mitótica, ¿vale? Por tanto, el cerebro no se puede curar. Sí que van a oír ustedes, o habrán leído, especialmente los más jóvenes, que hay determinadas partes del cerebro que tienen células que se generan de nueva creación, ¿vale? Sí que es verdad que hay 2 o 3 zonas que generan nuevas células, pero estas células recién nacidas, desgraciadamente, no tienen la capacidad de sustituir a aquellas personas que han muerto por el motivo que sea, o por un daño cerebrovascular, o por una enfermedad, etc. De manera que en el sistema nervioso central, cualquier daño que pueda sufrir, digamos aquí tienen cómo sería pues, el tejido nervioso, si la célula o esa parte del cerebro sufre un daño y la célula muere, queda el hueco de esa neurona. La célula nueva no tiene capacidad de dirigirse a esa zona y no tiene la capacidad de sustituir funcionalmente a las células nuevas. Por tanto, no existe capacidad de reparación. Y la última, ¿existe alguna forma de fortalecer las neuronas? Porque parece que estos últimos mensajes que les estoy mandando son un poco pesimistas, ¿no? No se puede curar el cerebro, la enfermedad de Alzheimer. Bueno, la verdad es que sí.
existen, o yo les recomiendo al menos, 7 tipos de cuidados para tener un cerebro lo más sano posible. Uno de ellos, uno que se descuida mucho, es el dormir. El dormir refresca el cuerpo y la mente y durante el sueño se consolida la memoria, ¿vale? Por tanto, es muy importante nuestras horas de sueño. ¿Cuántas horas de sueño? Aquellas que el cuerpo necesite. Hay personas que necesitan 8 horas, hay personas que necesitan 6, ¿vale? O hay personas que pueden necesitar 9, pero en cualquier caso, dormir es beneficioso. Jugar evidentemente no con la pelota baloncesto, si lo quieren hacer por supuesto, sino en un sentido un poquito más amplio, ¿no? Es la alegría de experimentar la vida. Desconectar, ¿vale? No todo es el trabajo, no todos son problemas en casa, no todos son problemas con los hijos. Hay que desconectar para integrar y obtener información nueva. Consciencia, hay que ser conscientes para reflexionar, sintonizar, ¿vale? Hay que relacionarse. La relación entre las personas es muy positiva, se ha visto como un efecto beneficioso para la memoria y para fortalecer el cerebro. Somos seres sociales, somos seres que necesitamos del contacto en mayor o menor medida de las personas que tenemos al lado. Esto tenemos que fortalecerlo. Ejercicio físico. ¿Vale? Muchas veces dicen una hora, 40 minutos de andar. Con eso es suficiente. 40 minutos, una hora de andar. No hace falta ir al gimnasio y machacarse con las pesas. No hace falta. Simplemente con un poquito de ejercicio físico todos los días, en principio se puede mantener un cerebro lo más sano posible. Y concentrarse, gestionar la atención para mejorar el rendimiento. Necesitamos todas estas actividades, como os digo, y hay algunas de ellas, como les decía, el dormir, el jugar, el experimentar la vida y el relacionarnos con otras se suele dejar muy de lado. Así que yo les recomiendo que aquellas partes de esa diapositiva que no las tengan tan al día a día, que las puedan ir poniendo. Y con esta diapositiva ya acabo con unos mensajes muy sencillos. Los humanos nos definimos por una serie de rasgos que se basan en el cerebro. Lo emocional, el lenguaje, lo cultural, lo que nos da nuestra esencia y nos diferencia del resto de animales. El cerebro es una de las creaciones más complejas del universo, al menos del universo tal y como lo conocemos a día de hoy, y a pesar de ello, conocemos muy poco sobre el cerebro. Yo no he rascado ni la superficie con lo que les he contado en estos minutos de la charla. Somos auténticos desconocedores de las necesidades del cerebro. Utiliza el cerebro o lo perderás. Sigue un estilo de vida cognitivo sano. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, adelante. Venga, adelante. No importa, es de confianza. En cuanto a lo de Alzheimer y eso, me ha parecido entender que nos lo produce el propio cerebro. Sí, se debe, no es que nos lo produzca el propio cerebro, sino que como resultado de determinadas condiciones nutricionales, ambientales, etcétera, determinada maquinaria de las neuronas sufre alteraciones, ¿vale? Y eso hace que determinadas proteínas sufran cambios, que se vayan acumulando, y como resultado de esta formación de proteínas atípicas, las neuronas terminan muriendo. Entonces es un resultado de la propia acción de bajo determinadas condiciones de nuestros cerebros. Sí, eso es cierto. Sí. Si me lo permites, yo voy a decir una cosa súper importante. Claro. Que es alejarse de los rollos. ¿Alejarse de malos rollos. Ambientes tóxicos. Alejarse de ambientes tóxicos. Pero no de ambientes, sino de humanos tóxicos.
Sí. Y una pregunta que tengo, ni idea, me ha surgido ahora, que bueno, puedo consultar, pero después tú lo sabes. ¿Los elefantes en libertad tienen Alzheimer? Hasta donde yo sé, no. Ni la mayoría de los mamíferos, hasta donde yo sé, tampoco. Perros o mascotas sufren algún tipo de deterioro, pero no está definido como Alzheimer, por ejemplo. Y sufren determinados tipos de tremor, de movimiento, que no está veterinariamente hablando, si esa palabra existe, pero desde el punto de vista veterinario no está catalogado como un Parkinson tampoco. Entonces, hay determinadas alteraciones que sí que están catalogadas con el mismo nombre, pero pues el tema, los perros sufren epilepsia, por ejemplo, los gatos sufren epilepsia, pero aquellas que afectan al sistema nervioso, al menos no están descritas como tales. No. Digo porque los elefantes en libertad tampoco tienen cáncer. Lo digo porque nos podemos preguntar por qué ellos no sufren eso y nosotros sí. No sé. ¿Esa es la respuesta? Yo la tengo. ¿La tienes? Pues compártela. Deberíamos morir a los 50 años y estábamos alargando la vida hasta los 80. Eso tiene un precio. Y la quiere cargar mucho más. Pues una de las preguntas que tenía aquí, ahora que hay millonarios comprando investigadores, entre comillas, ¿qué opinas de la inmortalidad para el año 2040? La inmortalidad. Si definimos inmortalidad como el que nuestro cerebro sobreviva, ¿vale? Pues vamos a ver, a día de hoy no existe ningún dato, que yo tenga al menos, ¿vale? No existe ningún dato que confirme que nuestras neuronas tengan capacidad ilimitada de supervivencia. Sí se sabe que las neuronas son capaces de sobrevivirnos a nosotros, ¿vale? Por estudios experimentales, si cogemos una neurona y la mantenemos en cultivo o en algún tipo de animal, la neurona puede durar más de lo que dura la persona de la que procede. Pero incluso en ese caso, las neuronas terminan muriendo. Por tanto, a día de hoy, tal y como conocemos las neuronas, yo no lo veo factible para esa fecha. Pero bueno, son muchos pasos los que se pueden dar en los próximos años, sin duda. Tres preguntas muy concretas. La diferencia entre mente y cerebro. Dos, obviamente con la edad se pierden neuronas, pero ¿puede aumentarse la plasticidad neuronal? ¿Con la edad? No, puede mantenerse la plasticidad o puede mantenerse un tiempo mayor, pero no puede aumentar. ¿Vale? Es un hecho irrefutable que las neuronas vamos a ir perdiendo cierta capacidad. Lo que tenemos que hacer es frenar eso, pero no se puede, a día de hoy no se puede aumentar lo que tenemos, o si hemos bajado, por ejemplo, el Alzheimer no se puede curar como tal. Si cuando salgan las noticias que se ha inventado un fármaco o que se ha descubierto un fármaco, ese fármaco no nos va a quitar lo que ya tenemos, va a parar, si acaso, lo que tenemos, pero no nos va a dar lo que hemos perdido. Y lo mismo pasa con el tema de la plasticidad. Podemos llegar hasta un cierto nivel, de ahí vamos bajando y lo mejor que podemos hacer es mantenerlo. Diferencia entre mente y cerebro. El cerebro es la parte física, la mente es lo psicológico. Y la última, en el caso de ese aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿es lo que realmente puede producir? Primero, ¿por qué no se drena de forma natural por parte del cerebro y puede producir esas hidrocefalias que producen esa descoordinación motora, cognitiva y demás? El cerebro tiene cierta capacidad para eliminar cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿vale? De hecho, el líquido cefalorraquídeo lo sintetizan determinadas células que están localizadas por debajo del cerebro, ¿vale? Igual que lo sintetiza, es capaz de reabsorber, pero cuando existe un problema de una presión del líquido cefalorraquídeo con hidrocefalias y demás, estamos hablando de cantidades
que en condiciones normales el cerebro no es capaz de eliminar, ¿vale? Se necesita de ayuda externa en el sentido, en el mejor de los casos, ¿vale? Porque evidentemente hay muchísimas variaciones, pero en el caso de cuando uno tiene un accidente y le aumenta la presión intracraneal, lo que se ha hecho toda la vida, lo digo con todo el respeto del mundo y con mucho cuidado, es abrir para que haya una pérdida de la presión, ¿vale? Es lo más rápido, lo más socorrido en ese tipo de accidentes. En otros tipos de enfermedades ya es un poco más complicado y habría que también actuar a nivel quirúrgico. Bueno, y no una pregunta, sino una afirmación rotunda. Felicidades por la conferencia. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Pueden compensar, ¿no? Sí. O sea, que tiene un efecto compensatorio. Sí, vamos a ver, cada zona del cerebro tiene una función concreta, ¿vale? Hay determinadas zonas que están determinadas en el habla, otras zonas que están concentradas o su función es la visión, etcétera, etcétera. Cuando hay, sobre todo, esto ocurre desde que uno es pequeño, cuando uno es más o menos recién nacido, el cerebro es capaz de aprender funciones nuevas. Es decir, que dentro de la plasticidad que tiene el cerebro, que es uno de los grandes misterios, la plasticidad quiere decir la capacidad que tiene el cerebro de poder modificar y adaptarse a las necesidades y de cambiar en base al entorno. Eso es lo que es plasticidad. El cerebro es un órgano muy plástico, muy plástico. Tiene capacidad de plasticidad y es capaz, en determinadas condiciones, de aprender. Determinadas zonas que en condiciones normales llevarían a cabo una función concreta, pues no sé, la visión, es capaz de aprender y llevar a cabo otra función diferente, ¿vale? No se sabe las neuronas que lo hacen, pero no se sabe el por qué afecta a esas zonas y no puede afectar a otras zonas concretas. Pero esto, por ejemplo, si tenemos un accidente, que por el motivo que sea, imagínese que perdemos parte de nuestra masa encefálica, esa parte, si estamos hablando de personas adultas, el cerebro resultante, sin esa masa, sin esa parte de cerebro, no tiene esa capacidad de aprender. Estamos hablando de cuando el cerebro se está formando desde el principio. Entonces es cuando tiene esa enorme capacidad de que otras zonas del cerebro puedan aprender. Cuando uno ya es adulto, los circuitos ya están formados, ya es mucho más difícil. Hay una cierta recuperación y cierta plasticidad, pero no es tan importante como cualquier tipo de lesión que se pueda tener desde que uno es muy pequeño. Ahí la evolución tiene mucho más tiempo el cerebro para aprender a hacer cosas nuevas o llevar a cabo una habilidad diferente. ¿Hay algún factor ambiental o alguna forma de vivir que facilite la aparición del Alzheimer o es una cuestión básicamente del funcionamiento cerebral de cada uno? Es una pregunta muy buena, es una pregunta que parece fácil de responder, pero no lo es. Bueno, hay parte del Alzheimer que es genético, pero no todo el Alzheimer es genético, no todo se debe a la genética. El medio ambiente es fundamental, y el estilo de vida es también crucial. Y siempre suena como un tópico, porque posiblemente hayan oído lo que les voy a decir en muchísimos otros foros o en la tele. Ambientes que perjudican al Alzheimer, al desarrollo de la enfermedad: la obesidad, el alcohol, el tabaco, una mala dieta, exceso de grasas. Todo esto que continuamente están diciendo que es malo para nuestra salud, a día de hoy son los factores que están constatados y demostrados que tienen un efecto directo sobre el desarrollo del Alzheimer. Dicho esto, pues evidentemente esto es como todo. Yo tuve un tío que murió a los
80 y tantos años que fumaba. Yo no he visto una persona que fumaba más que él. Cogía un cigarro y con el mismo cigarro se encendía el otro. Y estaba así toda la mañana, y porque yo me iba a casa, posiblemente por la noche estaría igual. Fumaba muchísimo, creo que fumaba como 3 o 4 paquetes al día, que eso son a 20 cigarros por paquete, una barbaridad. Bueno, pues todo el mundo sabe que fumar produce cáncer de pulmón. No murió de cáncer de pulmón, murió de otra cosa. Me parece que murió al final el pobre de un ataque cardíaco, pero no murió y no tenía ni inicio de cáncer siquiera, y no tuvo Alzheimer tampoco. Entonces, hay personas que evidentemente esto ya depende de la propensión de cada persona, de la naturaleza de cada persona, que determinados factores pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad y esos mismos factores en otra persona, digamos que no son tan importantes. Pero lo que sí está constatado es la obesidad, grasas, alcohol, tabaco, un ambiente de tranquilidad. El estrés tampoco es nada bueno. En fin, un estilo de vida que se suele decir sano es lo que puede, digamos, que uno tenga menos probabilidades de desarrollarlo. ¿El componente genético es muy alto? No es muy alto. Hasta donde yo sé, creo que es del 5%. Por lo menos en modelos animales, que son en los que yo trabajo, solamente el 5% de la enfermedad de Alzheimer tiene un componente demostrado genético. El 5% parece que no, pero es un porcentaje importante de todas formas. Entonces, no todo, por eso decía que no todo está en la genética, y hay otros muchos factores que en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer tengan mucho más que decir que la propia genética de cada uno. Sí. No sabes si la vas a llenar o no con un sistema de vida. Como no lo sabemos, sigue un sistema de vida saludable. Habrá gente que trae la bañera llena porque trae una mutación en la proteína y eso no le salva nada, por el menos de la proteína. Sí. Pero la mayor parte de nosotros traemos la bañera más o menos llena, 75-60%, por irme a dejar en una prueba. Sí. Yo aquí tenía dos comentarios que, bueno, uno de ellos me ha gustado. Yo antes lo he explicado de otra manera, pero cuando has puesto el ejemplo del investigador que se fue español y no regresó. Lorente Benó. Hablando del cerebro, claro, España es importantísima exportando el cerebro e importando núcleos. ¿E importando qué, perdona? Futbolistas. Ah, fútbol, perdona, no, es que no te había oído. Sí. Uno de los factores, hasta el momento, que es el factor de Alzheimer, puede ser infecciones. Sí, bien. O estrés crónico. Sí, el estrés, ya lo he dicho, el estrés es uno de ellos, las infecciones también, hay muchos factores. Lo que ocurre que, bueno, que es mucho más fácil controlar la dieta que, por ejemplo, que tener infecciones importantes, aunque uno no está propenso a cualquier tipo de infecciones. Entonces, he mencionado 4, pero realmente la lista puede haber unas pocas más. Pero de las más frecuentes, de las que sí que dependen de nosotros, de nuestro comportamiento diario, pues está en una buena nutrición, en una adecuada nutrición, beber el menor alcohol posible, al menos en lo que es la bebida dura, ¿no? Quizás no tanto la cerveza, que incluso también, pero sobre todo las bebidas fuertes, el whisky, etcétera, que tienen muchísimos grados, el tabaco, todo esto es lo más importante. Y una reflexión al ciclo de conferencia de Mariano Méndez que me ha surgido es con lo maravilloso, con lo alucinante que es el cerebro, ¿vale? Y el gran efecto que tiene desde mi punto de vista, ¿no? Que es lo fácil de manipular, que es por la química, por los microorganismos y por otros homo sapiens. Sí, es cierto, sí. Desgraciadamente es así. Está muy expuesto y se ve fácilmente alterado
por muchísimos factores, entre los cuales están los que has mencionado. Sí, es cierto. Tenemos que cuidarlo. Y eso pues no ayuda, la verdad. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la charla. Me parece que es muy interesante y adecuada. Muchísimas gracias. Y a raíz de eso, me surge un poco de los comentarios que ha ido la gente también haciendo y de la propia presentación. Ha habido una parte que usted hablaba sobre las espinas dendríticas, no me quiero equivocar, ¿no? Sí. La representación de lo que es el deterioro cognitivo. Sí. ¿No? Y hablaba usted de las conexiones sinápticas y demás. Correcto. Y quería saber si en algún momento en el laboratorio, no sé si usted o otro tipo de colegas han podido analizar hasta qué punto la práctica de actividad física puede repercutir o puede reducir en cierta medida ese deterioro cognitivo en esas espinas dendríticas, ¿no? No sé si eso se ha llegado a analizar. Sí. Perdón, sí que en la parte del hipocampo, como usted bien ha dicho, está muy estudiado y sí que se ha observado cómo esa actividad física incrementa, ¿no?, la cantidad de neuronas y puede llegar en cierta forma pues, a modificar, ¿no?, ese comportamiento, pero no sé si en esa parte que tiene que ver con todo el cerebro en su conjunto se ha visto algo. Yo no trabajo directamente en ese campo, pero sí que es verdad que algo sí que he leído, algo sí que he podido conocer, y de los pocos estudios que se ha podido hacer sobre el efecto del ejercicio físico sobre el cerebro. Y el efecto es beneficioso, sin duda, sin duda. El tema está en cualquier alteración que haya por un problema patológico, ¿vale? Lo que ya se ha perdido no se puede recuperar. El ejercicio físico lo que hace es mantener más estables esas conexiones sinápticas, ¿vale? Una conexión sináptica puede estar unida a las espinas de una manera, vamos a intentar decirlo, como floja, ¿vale? Es decir, que cualquier factor pueda hacer que desaparezca, o hay factores que las mantienen más firmemente unidas y por tanto la probabilidad de que desaparezca ante una patología es mucho menor. Bueno, el ejercicio físico se ha visto que es uno de estos factores que favorece que las conexiones sean más firmes y por tanto que el cerebro o esa parte del cerebro sea menos propensa a sufrir una alteración, una patología, y por tanto tiene un efecto positivo a nivel cognitivo. Eso sí que se conoce. Una cosita, a la luz de lo que comenta el compañero, ¿un exceso de ejercicio con un incremento de radicales libres puede deteriorar la neurona? Como en la neurona normal, la neurona cerebral. Vamos a ver, la respuesta es muy sencilla. Cualquier tipo de exceso es malo. Cualquier tipo de exceso. Les he dicho, hay que beber mucha agua. El exceso de agua es perjudicial. No podemos beber 5 litros de agua al día. Pero como en el ejercicio físico, en el exceso se genera también mayores radicales libres, hay una mayor oxidación por ese incremento de radicales, eso puede aumentar también. Bajo determinadas condiciones podría, pero por regla general esos radicales libres, la neurona o la célula del cuerpo, porque los radicales libres afectan también a las células musculares, etcétera, etcétera, las células, sean nerviosas o sean de otro órgano, disponen de mecanismos para poder eliminarlos. Solamente en determinadas condiciones, cuando la célula no tiene activado ese sistema, los radicales libres están actuando y están activando mecanismos celulares que dan lugar a la muerte de la propia célula, ¿vale? Por tanto, a tu pregunta te diría sí, pero en determinadas condiciones muy estrictas. Por regla general no debería de pasar nada porque disponemos de mecanismos que eliminan, secuestran esos radicales libres y los transforman en otras moléculas que son desechadas. Sí. Yo quería preguntar si en las depresiones endógenas ocurre también un deterioro irrecuperable, pero ¿qué le ocurre al cerebro y por qué?
Bueno, la depresión es un conjunto de acciones que afectan al sistema nervioso central y a otros órganos. Es un poquito más complejo. Pero afecta fundamentalmente a aquellas zonas del sistema nervioso que están relacionadas con la parte emocional, ¿vale? Con la parte de sentimientos, emocional. Afecta a determinadas partes. Que esa zona del cerebro se vea afectada, que sus circuitos neuronales estén alterados para producir la depresión o la patología, no quiere decir que la célula tenga necesariamente que morir, ¿vale? Por tanto, las depresiones, bueno, al menos las normales, cuando se superan, el cerebro no tiene por qué estar afectado o afectado significativamente, por tanto, no tiene por qué afectar el nivel cognitivo y se debería de mantener más o menos como estaba antes de la enfermedad, ¿vale? Evidentemente, cualquier tipo de patología, sea depresión o lo que sea, pues va a afectar a determinadas habilidades que muchas veces una alteración cognitiva, se dice que las personas que tienen Alzheimer, bueno, digamos que la parte de recuerdos, de memoria, está un poquito disminuida, pero no se debe necesariamente a que las neuronas han muerto, sino que los circuitos cerebrales que mantienen esa parte de la memoria no están lo activos que están o que deberían de estar como cuando están en condiciones normales, ¿vale? Por tanto, el tema de la depresión es un tema, entre comillas, reversible. No es un tema que produzca una alteración que no se puede recuperar, como es el caso del Alzheimer, como es el caso del Parkinson, el caso del Huntington, incluso en el caso de los accidentes cerebrovasculares. La parte del cerebro que sufre alteración, ¿vale? Esa parte tampoco se recupera. En cuanto a ¿qué sentido tiene hablar de talentos? O sea, llevo toda la vida escuchando de que wow, mi hijo ha nacido con esta capacidad, es bueno desde que nació, tal. ¿Eso realmente tiene sentido? O sea, ¿realmente nacemos con una predisposición a ciertas habilidades? Pues en principio sí, pero evidentemente esa potencial habilidad hay que desarrollarla. Si a ti desde pequeño te ponen desde los 2 años a tocar el piano, pues cuando tengas la edad que tienes sabrás tocar el piano estupendamente. Yo, si me pongo, lo mismo yo tenía muchas habilidades para tocar el piano y ahora lo único que puedo hacer es aporrearlo. Es decir, hay cierta predisposición que evidentemente tienes que desarrollar, ¿vale? Y los talentos se desarrollan. Uno no nace con un talento determinado, sino que tienes una determinada predisposición, muchas veces por la familia o por el ambiente. Que tu padre es médico, pues tú tienes que ser médico, ¿vale? Y eso lo vas desarrollando hasta que realmente puedes ser muy talentoso en una determinada actividad. Es como jugar al fútbol también. Si empiezas desde pequeño, yo creo, quizás no termines siendo un Messi o un Cristiano Ronaldo, pero muy posiblemente tengas bastante éxito jugando al fútbol, pero tiene que ser desde pequeño, todos los días, yendo a entrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo del talento es una cuestión muy relativa, pero evidentemente hay que cultivarlo. Más cosas. ¿Habéis levantado la mano por aquí antes? No, el cerebro es plástico prácticamente toda la vida, pero el mayor periodo de plasticidad ocurre durante la infancia y la adolescencia y a partir de los 21 años aproximadamente, ¿vale? También depende de si es hombre o es mujer. Sabéis que los hombres a la misma edad de la mujer somos un poquito menos maduros y el que seamos menos maduros está relacionado directamente con nuestro cerebro o con el desarrollo del cerebro. A partir de los 21 años, digamos que el cerebro está, por término medio, configurado tal y como está en el adulto, ¿vale? A partir de ese momento, cuando nosotros nacemos con todas las neuronas que tenemos a la edad que tenemos ahora mismo en la sala, pero las neuronas, si recordáis esa imagen que os he puesto de la célula en verde con las de espinas, cuando tenemos 1 año, el tronco está vacío, ¿vale? Y con los años van saliendo espinitas, muchas espinas. Es como una planta. Van saliendo espinas que van estableciendo más y más contactos.
Bueno, pues el establecimiento de todos esos contactos ocurre desde el momento en el que nacemos hasta aproximadamente los 21 años. A partir de ahí, ciertas conexiones se pueden perder, se pueden establecer otras nuevas, sigue teniendo plasticidad, pero las neuronas ya están configuradas como tales a partir de esa fecha. Una pregunta, no sé si es válida. ¿Qué efecto tiene la lectura en la capacidad y en el crecimiento mental o...? Pues evidentemente muchísimo, porque mejora muchísimas habilidades, mejora sobre todo a nivel psíquico, mejora nuestro lenguaje, mejora nuestro vocabulario, mejora nuestras capacidades de memoria, es decir, eso es un fortalecimiento que le estamos dando al cerebro. Y luego, pues evidentemente, los conocimientos. No vamos a entrar ahora en conocimientos, pero a nivel del sistema nervioso o del cerebro, evidentemente, el leer mucho es algo que se recomienda a cualquier persona. Y uno de los grandes defectos que se cometen por parte de muchísima gente, o de lo que mejor dicho, que se tiende a olvidar el leer. Cada vez ahora, con el tema de los móviles y demás, parece que leemos muchos en los móviles, pero no es lo mismo leer un mensajito en el móvil que cogerse un libro, aunque sea en una tableta, me da igual, pero cogerse un libro y leérselo desde la primera a la segunda, hasta la última página. Las habilidades que vamos adquiriendo son tremendas, no tiene comparación. Y muchas de esas cosas las estamos perdiendo en las nuevas generaciones, que cada vez leen menos y las habilidades cognitivas se está viendo que están disminuyendo. Quisiera pedirle que nos diera un consejo para la gente joven que cree que viendo a youtubers, documentales, dejando de leer, tiene la misma sabiduría y conocimiento que leyendo. ¿Qué les dice? Vamos, yo no soy la persona más indicada para dar consejos a nadie, no soy capaz de dármelos ni a mí mismo, pero evidentemente, mira, vamos, yo lo de los youtubers esto lo sé por lo que mencionáis o dice la gente, pero son personas, en fin, o medios de información tan interesados como cualquier otro, es decir, que todo lo que uno tiene que aprender no es ni a través de Internet, ni a través de determinadas personas o foros como los youtubers o llamadlo como queráis. Todo lo que hay que aprender se aprende especialmente a partir de libros que evidentemente son la base de una educación en los institutos, en las universidades, etcétera, etcétera. Pero todo el conocimiento está en los libros, no está en Internet. Eso es lo único que yo os puedo recomendar, porque intentar convencer a una persona joven de que no le haga caso a un determinado youtuber o lo que sea, pues evidentemente no me va a hacer ni caso. Va a pensar que el loco soy yo, que no es el youtuber. Yo a raíz de lo que ha comentado ella, una noticia que no leí en estos días, que me preocupó muchísimo, ¿vale? Porque nos ha costado 200 más, 1 millón de años llegar al cerebro humano, con un artecito, ¿vale? Nos separamos de los chimpancés hace 6 millones de años. Y una noticia que leí que me alucinó. Parece que ya está demostrado que los jóvenes con los móviles y con las fortunas estas están dejando de utilizar la corteza prefrontal. Sí, no, lo acabo de mencionar, no quiero tampoco entrar en mucho debate sobre el tema, porque sé que es un tema que tiene mucho debate. Se están perdiendo habilidades cognitivas en las generaciones de los niños que están en la escuela, incluso en los primeros años de los institutos. No tienen las mismas habilidades cognitivas que hace unos años. Eso se está perdiendo. Y se cree, esto todavía hay que demostrarlo, pero se cree que evidentemente uno de los motivos no es que la calidad de nuestra enseñanza sea peor, que a lo mejor lo es, pero el motivo principal es que se están utilizando recursos que no son tan eficientes como los que se han utilizado en los últimos años. Y sí es cierto, se está perdiendo pues parte de habilidades o conexiones a nivel de la corteza prefrontal y algunos cambios más. Es un tema preocupante. Yo creo que esto lo vamos a ver dentro de un par de décadas. Verlo mañana o el año que viene es muy complicado, pero la predicción, si tuviéramos que predecir algo, posiblemente no me equivocaría mucho. Me equivocaré con la lotería y no la ganaré, pero en esto casi seguro que se ha puesto. Dentro de 20 años nos juntamos en esta sala
y veríamos los estudios que hay sobre ese tema y los resultados tan devastadores que habrán dado. Cuando no se utiliza, el músculo se atrofia. Pues el cerebro hay que mantenerlo activo, pues con esos últimos consejos que os he dado, de mantenerlo sano, una buena nutrición, una buena comida, una vida saludable, nada de excesos, mantenerlo, pues eso, descansado, relacionarse con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera lo podemos mantener lo más sano posible. ¿Nada más? Muchas gracias. Estamos para eso. Muchas gracias por la audiencia. Gracias. Bueno, hola Rosa. Sí, oye, pues muchas gracias. Qué alegría me dais. Ay, sí, no, uy, casi me lo llevo, ¿eh? Si no me dicen nada, me lo llevo. Oye, muy interesante, qué bonito. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí. Espérate. Nada, Sí, es que no se puede llevar.